de los filisteos. Ok, ya está grabando. Ok, otra vez, perdón. Salvarlos de manos de los filisteos. Ok, salvarlo de las manos de los filisteos. Ok, hermana Nelly, ¿usted qué encontró? Era Ah, juez. tenía juez, exactamente. Esa es la respuesta más adecuada, era un juez. Después de ahí ya, parte de los jueces, acuérdense que en la época de los jueces, eh, había, siempre eran oprimidos o siempre fueron oprimidos el pueblo de Israel con una nación, o sea, una nación siempre lo reprimió y bueno, estos se arrepentían y el Señor levantaba un juez, el cual después se convertía, más de juez, era un libertador. El Señor levantaba un libertador, el cual los libertaba de ciertas pueblos, ¿no? Entonces, entre ellos, bueno, como lo comenta la hermana Patti, a Sansón le tocó los filisteos. A ver, ¿tenía algún don Sansón? Sí, su fuerza. La fuerza, muy La bien. fuerza. Sobrenatural, fuerza So- sobrenatural. una fuerza sobrenatural, ¿no? Ujú. Y bueno, pregunta número 9. Pregunta número 2. ¿En qué consistía el voto nazareno? Vamos, ¿Quién vamos. Yo, checó? ¿Ok? pues para empezar, era consagrado para Dios y no se Ujú, podían cortar el cabello, ni ujú. por tomar vino, sidra, todo lo que tenía, eran unas reglas como muy específicas, todo lo que tenía alcohol, bueno, eso. Ujú. Hay otro dato por ahí importante del nazareno. Al- ah, pero está bien lo que dice la hermana Patti, nada más falta un dato también importante del nazareno. Pero en esencia también está el que no podía pasar navaja sobre su cabeza, ese no se podía cortar el pelo, no podía ahora sí que no podía tomar nada fermentado. ¿Qué más? Bueno, Falta un. yo encontré, era el deseo especial para acercarse a Dios y de Ajá. separarse de las comodidades, de los placeres del mundo, no beber sidra, vino, vinagre, no comer frutos frescos ni secos, no pasar la navaja en su cabeza, no acercarse a persona muerta, porque era santo para Jehová. No podía acercarse a ningún muerto. Eso Ajá, también es muy importante. A ningún Falta muerto se el podía más acercar. importante. sí. Podía tomar un varón o una mujer. A ver, hermano de vida, habló. Fuerte, Sí. hermano. Yo lo Aunque escuché. que el voto de Nazareno lo podía tomar un hombre o una mujer. Ah, lo podía tomar. Casi le pega, pero le faltó un poquito. Sí. ¿Conocen la historia de Sansón? ¿Conoce la historia de Sansón? Sí, sí, Sí. sí. Ok. ¿Cuál fue lo que su talón de Aquiles, vamos a llamarle? ¿Qué fue lo que lo hizo resbalar? A su Una cabello. mujer. Las mujeres. Antes del cabello, Antes del cabello. parte del voto nazareo no les permitía tener Encuentra mujer, vaya, mujer que no fuese de su tribu, de su linaje, De pues. su linaje. Ujú. Una lila y Exacto. Y más todavía. Exactamente. Y antes de Dalia también tenía por ahí, terminar bajaba por algunas con una personas por ahí. filistea, ¿no? Primero. Con la que se Sí, quería casar con una filistea, ¿no? Ajá, dos eran filisteas, sí. dos Ajá. eran filisteas. Sí, Eso. Es lo que hoy en día le decimos a los jóvenes que no se unan en yugo desigual con filisteos. Con un inconverso. los aclamados filisteos, ¿ok? Y pregunta, ya ahorita ya la respondieron un poquito, ¿por qué es relevante este dato respecto a la vida de Sansón? ¿Por qué es importante el voto nazareno con respecto a Sansón? Siento que porque, bueno, yo más o menos escribí esto de que porque era Dios mismo en la vida de Sansón, ¿no? Era el Espíritu de Dios trabajando en la vida de Sansón, ¿o no? Mm, Dios. eso ocurrió no solamente con Sansón, ocurrió con muchos jueces. Ah, Yo ok, diría ok. que con todos ocurrió eso. Ah, sí, entonces no encontré esa. Sí, yo no, no. El voto nazareno, ¿por qué es importante respecto a Sansón? Lo responde el capítulo 13. El capítulo 13, pues es 13.
¿No, nadie? Pues bueno, yo sé que porque era apartado para Dios, ¿no? Era nazareno, precisamente. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que por qué Sansón no se cortaba el pelo, por qué Sansón no, eh, por qué Sansón no se cortaba el pelo, por qué no tomaba ni, ni bebidas fermentadas, ni frutos secos, ni todo eso, porque precisamente él estaba en este voto nazareno, él era apartado, por así llamarlo. Entonces, esa era la razón por la cual Sansón no se podía cortar el pelo, porque tenía este voto, tenía el voto nazareno. Ujú. Nazareno. Consagrado, sí. Exactamente. Ok. Centrándose en jueces 14:1 a 9 y el punto anterior, o sea, la pregunta 2, ¿dónde se encuentra el pecado de Sansón y cuál fue? Pues que no dominaba su carne, o se dejaba, ahora sí que caía fácilmente en desobediencia con las mujeres. Ok, desobediencia a las mujeres, ahí hay uno, ¿qué otro? Yo, porque volvió al cuerpo del león muerto y comió de la miel y le dio a sus padres sin decirles de dónde la había conseguido. Esa es otra. Acuérdense que como el voto nazareno no podía acercarse a cuerpo muerto, y bueno, Sansón se le hizo fácil acercarse al león, que precisamente es la imagen de aquí que habían dicho que Daniel, no es Sansón. Este, Sansón había asesinado a este león con solamente su fuerza, o sea, le destrozó la mandíbula y en el camino se le hizo fácil regresar al, al camino, vio al animal muerto y como bien dice, se había hecho un panal de abejas ahí, vio la miel Sansón y se le hizo fácil. Es decir, en pocas palabras, se contaminó. Ujú. Sansón se contaminó y bueno, desde ahí se empieza a ver que Sansón empezó a romper el voto nazareno. Muy bien. Y pregunta 4. ¿Considera a Sansón un buen mayordomo del don de Dios? Sí, no, ¿y por qué? No, No, ¿Por qué no? Cuéntenme. que se por dejó este, llevar por los placeres y las concupiscencias, ¿no? Sus concupiscencias. Ok, ¿quién más? ajá, dice también que porque hizo las cosas más a su manera, o sea, no obedeció a Dios el mandato que le dio, pues, de ser consagrado, sino que él hacía las cosas a su manera. Ok, muy Y pues bien. ¿Quién más? no supo valorar los dones, el don que Dios le había dado por sus debilidades, en su debilidad de carácter. Ok, también me parece muy interesante. ¿Alguien más quiera contribuir? A ver, hermana Oli, ¿qué nos comentan de esta pregunta? Estoy dejando los que hablen. Mira, en el pecado de Sansón debemos aprender algo. Debemos de ver más allá de las conductas. ¿Cuál es el fondo de las conductas? El gran error de Sansón fue querer hacer por sus propios méritos lo que Dios ya le había dicho que él iba a lograr. Dios no le dijo que matara a los filisteos, le había dado el mensaje a su mamá, bueno, le anunció el ángel cuando le dijo que iban a ser Sansón, que los iba a liberar de los filisteos, ¿verdad? De la opresión de los filisteos. Nunca le dijo que los iba a matar, ¿no? Entonces Sansón siempre buscó hacer lo que se le pegó la gana. Ese fue su mayor pecado. Al entender ese mensaje central de la vida de Sansón, tengo ganas de un salmón. En la vida de Sansón, entendemos que no hubo una correcta mayordomía. Y eso nos sucede mucho a nosotros como creyentes. No es que las obras no son necesarias, pero cuando no las entendemos en la forma correcta, nos volvemos personas que buscan hacer obras, pues para, por ejemplo, no perder la salvación, para ganar el favor de Dios, y no es así. Las obras, como ha venido predicando en la serie de Santiago Gerson, vamos a hablar mucho de ello el domingo, son producto de algo que De ya la sucedió fe. en nosotros, ¿no? Y tenemos que ver ese fondo en sintonía. Pues por lo cual no fue un buen mayordomo, porque Dios le dio esa fuerza sobrenatural no para matar gente, sino para glorificar a Dios en su consagración a Dios. Si vamos más profundo,
podemos ver que esa consagración a Dios para Sansón fue una carga en vez de una bendición, porque apenas Sí. se tuvo en la libertad de hacer, hizo lo que se le pegó la gana. No tuvo una mujer, tuvo dos, y las dos fueron filisteas. Su voto nazareo lo rompió, un montón de veces, Muchísimas veces. hasta que dijo el Señor, bueno, hasta aquí. Y si se dan cuenta, cuando Sansón mata a los filisteos, ya no tenía el cabello largo. Él clamó a Dios, él reconoció su Y él lo condición escuchó. y Ajá. Dios tuvo misericordia de él y el poder de Dios pues le permitió traer libertad, ¿no? De la opresión a los judíos en aquel tiempo. Sí, muy bien. Y precisamente también relacionado a lo que comenta el hermano Edwin, si se dan cuenta, el don de Sansón o la superfuerza, Sansón lo ocupó también en lo que él quería. En lo que él quería ocupaba su superfuerza. Es decir, también maladministró de lo que Dios le había proveído. Entonces, muchas veces yo creo que muy difícilmente alguno de nosotros sea un Sansón en el sentido de la fuerza, ¿no? No, yo creo que hoy con las losetas sí le hubiera pedido un paro al Sansón, ¿no? Pero evidentemente no está, ¿no? Pero a lo que vamos es de que muchas veces nosotros podemos llegar a ser un Sansón en ese aspecto, ¿no? Podemos llegar a confundir la obra de Dios con mi obra, podemos llegar a confundir el trabajo del Señor como mi trabajo. Y precisamente es cuando todos los dones o todo de lo que Dios nos ha capacitado, nos ha dado, lo empezamos a malocupar para gloria nuestra. De hecho, si ustedes revisan específicamente la vida de Sansón, van a ver que no era alguien amable, era alguien engreído, era alguien soberbio. Entonces, Ujú. eh, pues ahí para que, ¿esto con qué finalidad lo hice? Para que revisaran ahí el librito de Jueces, específicamente la vida de Sansón, y al hacer, aunque sean estas preguntas, aunque sea de contestar, pues es en el sentido de que vayamos poniendo atención al texto. Entonces, enseñanza de hoy, hay que acercarse al texto, hacerle preguntas y aún más importante, pues la aplicación que tenemos de Sansón a nuestra vida. ¿Ok? ¿Todos bien aquí en la resolución de la tarea? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, déjenme tomar. Falta una pregunta. ¿Considera a Sansón un buen mayordomo del don de Dios? No, sí, ya, ¿no? Luego dice decadencia espiritual de Israel. Ah, el extra. ¿La hizo? Así. Ah, a ver, échela, qué bueno. Bueno, el círculo vicioso de la decadencia de Israel fue de que no dejaban el pecado, estaban en la idolatría, la prostitución, cada quien hacía lo que quería y había violencia y moralidad. Ok. Esa es Sí, la yo decadencia. también puse que eran idólatras. Por eso, Ok. Muy bien. Decadencia espiritual, falta de esa identidad con Dios, ¿no? Falta de esa identidad con su Dios porque caían mucho en la idolatría. Realmente ujú, fue el pecado que más predominó no ser solamente en la idólatras. etapa de los jueces, también la etapa de los reyes, cómo cayeron en idolatría. Ujú. ¿Alguien más que haya contestado esta? Yo, Sí, pero igual le puse que eran idólatras. ajá, también yo Ok, puse que idolatría, que adoraban baales, sacrificios a los niños, que sacrificaban niños. ok, muy bien. Sí, precisamente el círculo espiritual que se encuentra en el libro de los jueces es el pueblo pecaba y la manera en la que Dios los corregía, porque quien gobernaba a través de los jueces era Dios. Entonces, como Dios corregía al pueblo de Israel del pecado, era que una nación los sometiera. Entonces, ¿qué generaba el pecado? Que fueran sometidos por una nación. Cuando el pueblo era sometido por alguna nación, el pueblo entendía su pecado y se arrepentía. Entonces, cuando Dios veía el arrepentimiento o el que querían cambiar todo ello, Dios mandaba un libertador. ¿Y qué hacía el libertador? Liberaba al pueblo del pueblo que estaban siendo oprimido. Moría el libertador, volvían a pecar. ¿Qué ocurría al pecar? Volvían a caer en esta... Era un eh, círculo. exactamente, se repetía el círculo. Pecaban, eran oprimidos, de la opresión entendían su pecado, recordaban su pecado. Dios mandaba un libertador, el libertador los libertaba, el libertador moría y volvían a pecar. Y ese es el círculo vicioso de jueces.
Y muchas veces pareciese que aquí la enseñanza de Jueces es que nuestra vida no tiene que caer en ese círculo vicioso. No tenemos que caer en el peco, me arrepiento y no tenemos que caer en ese círculo vicioso, sino lo que nosotros que aprender es ese proceso de la santificación o tenemos que procurar la santidad en la cual Dios nos llama a través de Cristo. ¿Ok? Ok, hoy tenemos ya bastantito aforo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con finanzas bíblicas. Hoy vamos a tocar pues uno de los grandes dilemas, no solamente de la denominación bautista, yo creo que de todas las denominaciones, que es el diezmo y la ofrenda. Ok, pero para esto voy a hacer unas pequeñas definiciones básicas, un poquito como que al margen. Les voy a dar, por ejemplo, una definición de finanzas, la cual esta definición, pues a mí me gusta mucho y nada más es para dar una ilustración. ¿Cómo se define cómo definimos unas finanzas? Bueno, las finanzas en esencia, muchos las se pueden entender como la ciencia que estudia la obtención y administración de dinero y capital, es decir, recursos financieros, y en específico estudia la obtención de este recurso, la inversión y el ahorro. Las finanzas, esto es una observación muy importante, no solo del dinero, es decir, en la forma física del dinero mismo, sino también el dinero que se ha invertido. Por ejemplo, una pregunta que les hago, ¿un auto puede ser considerado una finanza? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ok, la respuesta es correcta y por ejemplo con nosotros en esto fue en la que empezaron una materia de finanzas con un carrito y dije, se me hace una buena ilustración. Miren, la primero, ¿qué dijimos que se estudiaba? La obtención, ¿no? La obtención del recurso, en este caso un recurso que es un carrito. ¿Cómo se obtiene un carro? Pues precisamente de la inyección de capital o la inversión de un dinero en un medio de transporte, ¿no? Que aquí lo ponemos como la obtención de un bien, es decir, tú das una cierta cantidad y te dan un carro. Por lo regular así funcionan las cosas, ¿no? Después, pero ¿tengo el carro y el carro funciona por sí solo? No. No, No, a diario, para que el carro funcione, ¿qué necesitamos? Meterle una Gasolina. Exactamente. Y una primera inversión para el carro es la gasolina, para que de ahí el carro funcione correctamente. Y bueno, de ahí también está el anticongelante y todas esas cosas. Facciones. Ahora, todo. ¿para un carro se necesita ahorrar? Sí, ¿Por qué? porque cuesta caro. Es caro el carro, son caros los carros. Sí, la parte más difícil en el punto de un carro es cuando, por ejemplo, aquí yo le llamo, ¿no? Cuando ocurre algún siniestro, pues poderle hacerle frente, ¿no? Un ejemplo, que el carro se te descomponga, que te lo roben o que haya un accidente. Pues para ello necesitamos hacerle frente, ¿no? Que se descomponga, pues para poderlo volver a ocupar necesitamos recuperarlo. Si es un robo, está un poquito más difícil esa situación. Y si es un accidente, pues también recuperar o tratar de recuperar esa parte. Entonces se ocupa de un ahorro. Para este punto, pues bueno, ahí como nota existen los seguros, ¿no? Que no tienes que pagar el 100% de la pérdida, sino un monto que puede ser menor al 20%. Entonces, si se dan cuenta, un carro llega con la definición de finanzas. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Llena esta parte de aquí. Ojo, no les voy a predicar de la prosperidad, ¿eh? No se espanten. Nada más es parte del ejemplo de finanzas. Entonces, llegamos a la conclusión de que un vehículo medio de transporte es parte de nuestras finanzas personales. Y también hay más ejemplos de finanzas. Visto con esta ficha técnica, puede ser algo tan sencillo como un celular y puede ser hasta nuestra misma salud misma se puede definir como una finanza. Porque si no hay salud, no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues está más complejo el poder encontrar el poder tener un trabajo o una financiación. ¿Sí quedó claro el ejemplo de las finanzas? sí, Sí. Sí, ok. Pregunta, ¿ustedes creen que la Biblia hable de finanzas? sí, Sí. claro. Sí, a ver, ¿de qué manera habla en finanzas la Biblia o ha hablado en finanzas la Biblia?
Pues en que debemos de administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, porque nos lo dio y nosotros tenemos que ser responsables de ello. ¿Qué más? Pues es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos da. Entonces, como buenos administradores debemos de cuidar el dinero, debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar a nuestra familia. Somos administradores en todas las áreas de nuestra vida y nuestra familia también. Ok, muy bien. Ya ahí están tomando ideas de las clases pasadas. ¿Qué más? De hecho, el tema del que más habló Jesús en su ministerio en la tierra fue acerca del dinero. Habló más del dinero que del cielo, habló más del dinero que del infierno, habló más del dinero que cualquier otra cosa que podamos encontrar en las escrituras. Entonces, para que lo tengan ahí también presente. ¿Se dan cuenta? El mismo Jesús también llegó a hablar de esta parte de las finanzas. Y parte de las finanzas, pues es lo que aquí comentamos, no solamente es el dinero líquido, sino también son nuestras pertenencias. Y parte de nuestras pertenencias son los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Bueno, finanzas en específico habla acerca de mis bienes, mis pertenencias. Pero ahora veamos qué dice la Biblia al respecto. Una primera observación que nosotros podemos encontrar es de que si nosotros vemos el sistema económico actual, el más dominante, por así llamarlo, el capitalismo radical, se preocupa en que el rico tenga más, que el que tiene más se haga más rico. Es decir, si yo soy rico, le invierto a más y me hago más rico. A causa de lo que yo puede haber, el gran problema, por ejemplo, aquí de este sistema económico es que puedo inclusive llegar a la explotación laboral, pero mientras yo me haga más rico, es bueno. ¿Qué creen que ocupa el sistema bíblico? Pues el sistema bíblico no va a favor de este capitalismo radical. Precisamente, una primera observación es que el sistema bíblico se preocupa mucho por los pobres. Eso es algo muy interesante y lo podemos ver en Levítico 23-22. Levítico, acuérdense, ¿de qué trata el libro de Levítico en específico? Las ofrendas y todo eso de Ajá. Ajá, está por darle el clavo. Trata ofrendas, en específico llama a las leyes que rigen al pueblo de Israel. Entonces, Levítico 23-22 nos tiene la siguiente ley. Entonces, entendiendo que el compendio de Levítico es la ley, entonces este de aquí es una ley. Cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Si nosotros leemos este versículo 22, pareciese que no tiene sentido. ¿Cómo voy a cegar? ¿Cómo voy a recoger los frutos del trabajo que yo he hecho? Pero no voy a recoger todo. Es decir, no cegaréis hasta el último rincón de ella. Es decir, no me tengo que preocupar por recoger todo. Muy haciendo un contraste con lo. Pero precisamente Dios les dice, ¿por qué no tienen que recoger hasta el último rincón de ella? ¿Por qué? Para el pobre y para el extranjero la dejarás. ¿Se dan cuenta? Cómo aquí, mediante una ley, Dios se está preocupando por el pobre y por el extranjero, porque el extranjero puede ser que como venga de tierra lejana no tenga trabajo y necesite de dónde comer, necesite trabajar. Y el pobre pues también no tenga el trabajo, no tenga el ingreso, pero pueda acceder a alimentos del que tiene y del que tiene en abundancia. ¿Sí se está entendiendo un poquito? Sí. De esta parte de aquí de Levítico 23-22, que es la ley de Dios, o sea, es directamente Dios, nos enseña tres partes. Una, nos enseña generosidad. Pues no se buscaba que el que tiene más se le olvide el que tiene menos, sino que el que tiene más no sea ambicioso en obtener todo, sino que guarde algo para el que no tenga o para el que tenga menos. Punto número 2, por ser una ley, se muestra que también debe ser una preocupación para el Estado. En esta parte, Dios precisamente es la manera en la que rige a Israel.
es por la cual rige a su pueblo. Entonces aquí, al ser una ley, pues muestra la preocupación de Dios por su pueblo. Y punto número 3, un principio de trabajo. Porque vean aquí esto está muy interesante. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás que ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Pero fíjense que aquí dice, de lo que cosechaste o de lo que tú ya trabajaste, ¿se los vas a dar en las manos? No, No, que ellos lo trabajen. Exactamente, tenían que también trabajar. Entonces, aquí también Dios nos está enseñando un principio del trabajo. No era regalarlo a los pobres, era darles el espacio para que ellos trabajaran y obtuvieran, que ellos obtuvieran su parte, por así decirlo, o lo que ellos pudieran consumir. Ahora, aquí quiero hacerles un ejemplo, un ejemplo. ¿Qué ejemplo en la Biblia nos muestra que se cumple esta ley? En el pasaje en donde dice que el obrero es El- digno de su salario. ¿Ok? o el que dice también que el que no trabaje, que tampoco coma. Ok, Mujeres, se les está olvidando el libro de Ruth. exactamente. Cuando ustedes leen el libro de Ruth, Ruth Ah, sí, era, cuando llega y cega en el terreno de Boz, ¿no? exactamente. Ah, ¿Por qué sí, Ruth era pudo ahí. haber cegado en la tierra de Boz? Porque era ¿Por qué? extranjera. Era extranjera, Era precisamente. de Moab, era moabita. Exactamente, era moabita y ella llega de Moab para Israel y precisamente ella le dice a su suegra, ¿no? Que ella va a ir a la Noemí. tierra a Noemí, le dice, yo voy a ir a la tierra y voy a recoger el alimento y es donde vos la ve. Entonces, aquí vemos esta parte o vemos esta ley completa. Sí, vemos esta ley completa. ¿Esta parte quedó clara? Sí, Sí, Sí. Pregunta, ¿el Nuevo Testamento también hablará al respecto o también hablará acerca de la preocupación de Dios por el pobre o por el necesitado? sí. sí. ¿Dónde creen que venga en el Nuevo Testamento? Ok, bueno, a ver, muy fácil. Estamos estudiando este mes Santiago y ¿qué creen? Que aquí también sale a relucir. Precisamente es Santiago 2. Vean lo que el consejo o lo que Santiago dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí quiero hacerles otra vez el ejercicio. En, analicen el pasaje, véanlo, entiéndanlo. ¿Qué pueden encontrar en este pasaje? Santiago, ¿qué? Que no se les debe de dar directamente, sino enseñar o dar trabajo o enseñarles a proveerlo, ¿no? A obtenerlo. ¿Eso dice? Eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? De Sí, una forma práctica, lo que el texto dice, vea, si tú ves a un hermano en necesidad y no suples esa necesidad, parece que está ciego. O sea, no es correcto decir, ay, pobrecito de ti, sí, mira, voy a orar para que Dios te dé, ahí nos vemos. Sin hacer Eso es nada. lo que dijo en el mexicano que hablamos nosotros. No dice que los dejemos que trabajen, no. Ahí el texto dice eso. Si tú ves a tu hermano en una necesidad y no suples esa necesidad, de nada sirve. Juan 3:17. sí. Tenemos que obrar, ¿no? Obrar en esa necesidad, no nada más de sentir compasión, sino que obrar dándole al necesitado. Si, por ejemplo, si vemos una viuda que está pasándola mal, pues tenemos que visitarla y aportarle, no nada más orar por ellos. Sí, bueno, no. Es lo que yo pienso a veces, ¿no? He visto
a veces no es solamente orar, ¿no? Sino si ves al hermano que está todo caído y que está necesitado, y no es nada más decirle, no te preocupes, voy a orar por ti. Si en ti está, si tú tienes bendición, puedes apoyarle. Sí, o sea, sí, sí se puede. ¿Eh? Igual como dice Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Amén. Así es. Muy bien. Y precisamente eso es lo que está diciendo el texto. Fíjense, cuando dice si un hermano o hermana están desnudos, tiene necesidad de mantenimiento de cada día, es decir, lo necesario que cada uno ocupa para subsistir día a día. Y dice, y nosotros les decimos, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Es decir, ¿de qué te sirve decirle a un necesitado? Ah, pues ahí échale ganas. Y nosotros más que nada somos ese instrumento que Dios va a ocupar para suplir la necesidad de ese hermano. Exactamente. Y quiero También, que por ejemplo, que Dios bendice para ser de bendición, ¿no? exactamente. Y aquí, muy importante, esto, lo pasado estamos en Levítico, era para el pueblo hebreo, era para el pueblo judío. Aquí, ya estamos en contexto de iglesia. Santiago lo está diciendo a la iglesia. Entonces, ya nos está hablando a nosotros directamente como iglesia. Y aquí no solo es hablar, sino actuar. ¿Se acuerdan que eso es lo que hablamos el domingo pasado? No es solo hablar, sino actuar. Muchas veces, y lo digo, ¿no? Muchas veces caemos en el cliché del voy a orar por ti. Muchas veces caemos en ese cliché de decir, voy a orar por ti. Vemos un hermano que dice, hermano, ¿saben qué? No tengo para alimentar a mi esposa ni a mis hijos durante este día y le digo, ay, vamos a orar para que el Señor traiga bendición al hermano. No estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? No, con esto no estoy diciendo que la oración no es buena, no, pero la respuesta a esa oración es inmediata y puedo ser yo mismo la respuesta a esa oración inmediata. Es decir, no me sirve de nada que si el día de hoy el hermano tiene hambre, yo le diga, voy a orar por ti para que mañana Dios te supla. Igual y ya no llega mañana, se muere de hambre. La necesidad es hoy. La necesidad del hermano es tengo la necesidad hoy. ¿Y cuál debe ser nuestra acción? Tratar de también suplir la necesidad de mi hermano. Ojo, pero aquí también Santiago me está diciendo que son necesidades básicas. Es decir, yo no puedo llegar a la iglesia y decir, ay, hermano, estoy necesitado de un celular y ahí hagan una cooperacha para que yo pueda tener mi celular. Ay, ¿qué creen? Mi necesidad es ir a Cancún. Quiero desestresarme, quiero irme a Cancún. Tengo una necesidad, ¿no la quieren suplir? Y esa es una necesidad y no la quieren suplir y me hago la víctima y no, hombre, eso también, eso lo respalda Santiago, pregunta, ¿eso lo respalda Bueno, es que Santiago? ese ya es abuso. No es para mis deleites. Eso ya es abuso, no es para mis deleites, es para mi necesidad, es para ver la necesidad de los hermanos, no es ver tampoco mi deleite o el deleite del demás. Entonces, ¿se entiende esta parte? Al decir voy a orar por ti, reitero, no es que la oración sea mala, la oración no funcione, no, pero la respuesta a esa oración es inmediata y podemos ser nosotros mismos. Así es. No necesitamos ni siquiera de preguntar, ¿será la voluntad de Dios que le comparta de mi pan al hermano? No, es lo que Dios quiere que hagamos, es lo que Dios espera de nosotros por lo que Él ha hecho en nosotros. Y aquí recordemos, ¿qué es lo que nos enseña Santiago? Ser más que oidores. Hacedores. Y aquí precisamente es lo que está diciendo, antes de estar fanfarroneando y andarte diciendo, ay, ven paz, caliéntate y sáciate, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar. Ayudarlo. Ujú. Tengo que actuar. Y entonces una primera conclusión que podemos encontrar aquí, y la conjunté un poquito con lo que mencionaba el hermano Edwin en el primer curso, es la buena mayordomía es usar lo que Dios te ha dado para su gloria. Y parte de la gloria de Dios es compartir con el hermano, porque Cristo también fue lo que hizo muchas veces lo hizo también cuando aquí estaba en la tierra, compartía lo que él tenía para su gloria y para la gloria de Dios, evidentemente. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien, a ver, ahora sí.
Vamos con el tema de los diezmos y las ofrendas. Aquí ya empieza con lo bueno y voy a tratar de irme rápido por la cuestión del tiempo, aprovechando ya un poquito. Pero bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado a hermanos que dicen, bueno, yo he visto mucho, ¿no? Que está mucho, o sigue el debate de la iglesia entre si la iglesia debe de ofrendar o esta debe de diezmar. Y ahí se desenvuelven argumentos a favor de cada postura. Sin lugar a dudas, tengo que decirles la siguiente mala noticia. Ambos términos han sido ocupados para manipulación de falsos maestros. Es decir, tanto el diezmo, tanto la ofrenda la han ocupado y la han destruido los conceptos de diezmo y de ofrenda, los falsos maestros, ya sea porque, no, tú dale $1 a Dios y Él te va a dar 2, no, que si tú le das el 10%, Él te lo va a duplicar. Y no solo ellos, sino que también se inventan más términos, ¿no? Como muchos llegan no sé quiénes hayan escuchado los siguientes, ¿no? La siembra y la cosecha, la declaración positiva, o que la pobreza es una manifestación del pecado, la riqueza es una manifestación de no sé qué, entre muchos otros. No sé quiénes hayan escuchado todos esa bola de términos. Sí, Sí. yo sí. Yo creo que la mayoría, ¿no? Ujú. Pero no solo los falsos maestros hacen esta pelea interminable, también nosotros como mayordomos llegamos a presentarnos o llegamos a ocupar esta pelea y la llegamos a reiterar más. Un ejemplo, vamos a empezar con Malaquías 3 del 8 al 12. Malaquías en estos versículos nos va a hablar de su queja hacia el pueblo de Israel y por ende también es la queja de Dios para el pueblo de Israel. La exigencia al pueblo israelita debido a que estamos en el contexto de la reconstrucción de la ciudad, o ya estaba construida, reconstruida la ciudad, el templo funcionando, pero su vida religiosa estaba por los suelos. Eso es algo que nosotros vemos en Malaquías. La vida religiosa no le daban la mínima importancia. Ahora, pregunta, el diezmo, como su nombre lo menciona, es la 10ª parte o el 10% de las ganancias, pues ahora sí que tenía que dar cuentas el pueblo de Israel. Es decir, si ellos tenían, no sé, algún tipo de moneda, ellos tenían que sacar el 10% y eso no era de ellos, eso era lo que ellos tenían que darle a Dios. Ahora sí que esa era una exigencia, porque estaba dentro de la ley mosaica, dentro del Levítico. Pero la vida religiosa, pero precisamente en Malaquías se estaban olvidando de la vida religiosa. Y precisamente es también la demanda de Malaquías cuando en Malaquías 3 habla mucho de la cuestión del diezmo. Y muchos falsos maestros han ocupado Malaquías 3 del 8 al 12 para decir, le están robando a Dios. Pero ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, se estaba refiriendo al pueblo de Israel porque era lo que a Dios le pertenecía, o sea, el 10% era lo que a Dios ya le pertenecía, y al no darlo, lo estaban robando. Esa es la exigencia de Malaquías o es el regaño de Malaquías. Y también podemos ver que Cristo también menciona el diezmo, pero Cristo no habla de una exigencia del diezmo a la iglesia, pero sí lo hace a los maestros de la ley. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pregunta, ¿ya no tengo que diezmar? ¿Qué creen? Que Sí, sí. sí lo tenemos que hacer. ¿Qué creen? Pues precisamente ahí es donde nosotros entramos a la pelea interminable. Ah, no, es que el hermanito fulano dice que el diezmo ya no es vigente, entonces, ¿qué creen? Yo ya no tengo que dar ni ofrenda ni diezmo, porque él dice que no. Él ya dijo que no tengo que diezmar, entonces yo ya no tengo que dar nada. ¿Qué crees? Espérate un poco. Si está en la Biblia, también nos quiere enseñar algo más profundo allá del diezmo. Y es en lo que quiero centrarme. No me quiero quedar en la rigurosidad de si el diezmo o no el diezmo. Quiero el día de hoy irnos a un paso más profundo allá del diezmo. Aunque es del Antiguo Testamento el pasaje, sabemos que hay algo que se llama aplicación. ¿Se acuerdan? Los que tomaron el curso con el hermano Esteban. ¿Qué se llama qué, hermanito? Aplicación. Aquí está. Sí.
¿recuerdan? Porque el mensaje de Malaquías no era para nosotros, es decir, los destinatarios de Malaquías no era la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim, eran los judíos que estaban en los tiempos en las que el templo ya se había reconstruido. Entonces, Malaquías, ahora sí que el libro de Malaquías no está dirigido a nosotros, pero al ser palabra de Dios, sí hay una enseñanza y hay algo en lo cual nosotros podemos aplicar del libro de Malaquías aún en nuestros días. Aunque el diezmo, por así llamarlo, ya no sea vigente, o el diezmo ya no es una exigencia para nosotros como iglesia, pero sí hay algo que nos puede enseñar Malaquías. Este es el primer punto para nosotros como ministros. No es nuestro deber exigir el diezmo, pues estaríamos validando la ley, que recordemos que Cristo ya la cumplió. Sin embargo, también la problemática de Malaquías se parece a la de la iglesia, que es la indiferencia. Es prácticamente uno de los problemas que aborda Malaquías, la indiferencia del pueblo de Israel de reconstruir el templo sin un compromiso. Pregunta, ¿no también eso nos parece mucho a nosotros? Queremos hacer cambios, pintar, terminar construcciones, arreglos, adecuar instrumentos que ocupamos para la adoración a Dios, pero no tenemos un compromiso. Y ahí, hermanos, el problema de fondo en Malaquías es la falta de compromiso o la indiferencia del pueblo de Israel en ese tiempo para con el templo. También la indiferencia del pueblo de Israel para con las cuestiones religiosas o para lo que Dios les había ordenado. Y al pueblo de Israel como que, sí. Y precisamente muchos de nosotros también nos podemos asemejar a este pueblo de Israel. Y ahí va el ejemplo. Pregunta, ¿quién de ustedes vive en una casa? Yo. Yo creo que todos, ¿no? Sí, Ujú. Pregunta, Bueno, yo en un cuartito sí. o un cuartito, no importa. Pregunta, ¿la casita o donde tenemos para habitar se mantiene solito? No, ¿No? A ver, ¿qué necesita la casa o qué necesita el cuartito? mantenimiento. pagar luz, Pagar luz, ajá, agua, agua, predio, predio, algunos rentan, ¿no? También. Renta, ay señor. Renta. También la casa, pues también tiene ¿cómo se llama? Se les necesitan hacer sus arreglos, ¿no? Por sí, ejemplo, si la instalación eléctrica ya se echó a perder, ¿a poco la dejamos ahí? Pues no, que se sigue echando a perder, no, ¿no? ¿Verdad? Precisamente también ahora sí que hablando como un inmueble el cual nosotros ocupamos para adorar en conjunto a Dios, ¿qué crees? Que también tiene los mismos gastos. Si se descompone algo, se tiene que arreglar. En muchos casos, se ocupa la luz precisamente para instrumentos, para proyectar los cantos, se ocupa luz. Entonces, también nosotros no podemos crear esa indiferencia tampoco para el lugar en el que nos reunimos conjuntamente para adorar a Dios. amén. Esa es una, por llamarlo, una manera en la cual nosotros podemos ver, no podemos ser indiferentes ante las cuestiones alrededor del templo, también que los arreglitos, etcétera, etcétera. Y aquí está el argumento que muchos cristianos ocupan, pero para llevar más ad hoc su indiferencia. Muchas veces como cristianos tomamos el argumento de no diezmar porque es la ley, pero de lo que no nos podemos olvidar es de nuestro compromiso con sustentar también el lugar en donde nos reunimos para adorar a Dios. Otra aplicación es que también podemos ser alguien que dé nuestra ofrenda fielmente. Es más, podemos cumplir con la ley del diezmo. Pero ¿qué crees? Que si nos olvidamos de practicar la misericordia, la comunión con los hermanos, tal vez puede ser que no sigas la ley del diezmo, pero estamos practicando una actitud de corazón legalista, tema que Cristo reprende en Mateo 23:23. A ver, alguien que busque por ahí Mateo 23:23. Porque también Cristo trató el tema, no crean, pero aquí Cristo remonta lo importante
sobre en ese momento del diezmo. Sí, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Que precisamente este grupo segmentario de maestros o de gente, pues ahora sí que acá top dentro de la ley, ¿qué hacían? Agarraban y hasta contaban todas sus semillitas, todas las hojitas, las contaban todas y de ahí sacaban el diezmo fielmente. O sea, tenían la delicadeza de andar buscando uno y dar el diezmo fielmente, pero se olvidan de lo más importante del diezmo, que es la practicidad de la misericordia y de la fe. Y aquí el punto importante de Cristo es, ahí le está hablando a los maestros de la ley, no deben de olvidar su parte de su responsabilidad o de la exigencia de Dios respecto al diezmo, pero tampoco podemos hacer de eso un rito sin sentido, olvidándonos de la esencia que hay en ello. Entonces, lo que Cristo quiere que aprendieran y lo que nosotros tenemos que aprender es que lo que yo doy lo tengo que dar ¿con qué? Corazón Con un corazón generoso. generoso. Y ahí me tomo para 2 Corintios 9:7. ¿Alguien que ahí me ayude a buscarlo? Cada uno. Ajá. Cada uno dé como proponga su corazón, No con No con tristeza. tristeza. con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dador alegre. Al dador alegre. Es decir, lo que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que incentivar a dar a Dios es precisamente un corazón generoso, un corazón alegre. No buscar, no es un corazón convenenciero de, ay, te doy para que me des. No, esa no es la intención con la cual nosotros tenemos que dar. Ahora sí que muchos creen que Dios es como un Aladín o no, un mago de la lámpara, ¿no? Yo le froto en la pared y me cumple mis deseos. Si yo voy con la intención de decirle a Dios, ¿sabes qué? Voy a ofrendar, pero para que Él me regrese más, entonces No. estamos sobornando a Dios o pensamos que podemos sobornar a Dios. Por eso eliminaron, o sea, bueno, no eliminaron en algunas iglesias. Nosotros allá donde asistimos también allá en Chiapas, la iglesia de Nazareno, y prácticamente dejaron de cantar el corito ese que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da dos. O sea, prácticamente en ese canto estabas condicionando, pues, ¿no? Así es. Por eso Sí, me gusta mucho este capítulo de la Biblia, el que estamos leyendo ahorita, que cada uno dé como propuso en su corazón. Sí. También aquí tengo un versículo en 1 Corintios 16:2, que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También ahí nos está diciendo que tenemos que apartar de lo que hayamos prosperado, ¿no? Entonces también el Señor ahí nos está diciendo que no, ese es otro, ya no es opcional. No nos está Exactamente. diciendo si puedes, está diciendo de lo que ya Dios te dio, tienes que apartar. Ok, muy bien. Pero si se dan cuenta, siempre la actitud es la actitud de un corazón generoso, es decir, de dar. Más que yo pensar en lo que voy a percibir, en lo que voy a recibir, la acción importante mía es dar. Y dar con la actitud de también, porque aún en ello nosotros ¿qué hacemos? Glorificamos a Dios. Sí. Ahora también, mire, ya casi acabamos, espérenme. Ok, otra enseñanza sobre diezmos y ofrendas. Hoy en día el diezmo no es vigente ni se debe convertir en una exigencia, ojo. Y esto es muy importante para nosotros como ministros, como pastores. Dios no nos llamó a nosotros como ministros a andar atrás de ustedes exigiéndoles, oiga, no ha diezmado, porque parecemos más el escriba y el fariseo que a los que reprendió Jesús, ¿no?
Dios no nos llamó a andar atrás de las personas exigiéndoles tampoco el diezmo. Y esa es también parte de la manipulación importante que ocupan mucho en estos lugares, ¿no? A mí he llegado a escuchar de iglesias que a pesar de que tengan una muy sana doctrina, hay acciones que no representan sana doctrina. ¿Por qué? Les voy a contar una experiencia. En alguna, no voy a decir nombres, obviamente, pero por ahí hubo alguna iglesia en la que llegué a asistir. Yo no, pues ni bautizado era, entonces no ocupaba tal cual esa membresía. Pero parte de las exigencias de la membresía que la iglesia pedía era, queremos una copia de tu nómina. Lo que decía Y uno diría, ¿por qué la copia de la nómina no? Es que parte de la exigencia que la iglesia pide de tu nómina va a ser el diezmo. O sea, nosotros te calculamos el diezmo y es lo que tú nos tienes que poner en tu sobrecito y es lo que tú tienes que depositar. A eso, perdonen aquellos hermanos, pero a eso Dios no nos llamó. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros como ministros? Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Es Pedro hablándole a los demás ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, aquí, con tan solo esta parte de aquí, miren aquí, ojito, se nota la humildad del apóstol del apóstol Pedro, perdón, y aquí se refuta la idea del primer papa y todo eso de que él era el mandamás. No vean, yo anciano también con ellos, es decir, hay una igualdad. Eso nada más hay como contexto al margen y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que nos dice que Él está encargando a los ancianos o a los pastores Apacentar a la grey de Dios. la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el llamado para los pastores. Cuidando de ella, y vean, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, Dios a nosotros como pastores, como ancianos, como obispos, no nos llamó a andar cuidando la cuestión del diezmo de la ley. Nos llamó a apacentar a la grey de Dios, nos encargó, así que también nosotros como mayordomos somos mayordomos de ustedes, por así decirlo. Tenemos que tener cuidado de ustedes, tenemos que apacentarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarles en diferentes aspectos, los cuales pues obviamente cada uno conforme lo permite, ¿no? Pero ese es el llamado de Dios para los pastores, no en andar ahí cazándoles el dinero. Es lo que yo muchas veces no comprendo. Hay muchas veces en las cuales sí le quitan la lana, dejan pelonas a las ovejas por la lana y hay muchas cosas las cuales yo, bueno, algunas no comprendo que los pastores no cuidan esa parte, pero ¿cómo cuidan la cuestión de los diezmos? Quieren saber quién sí dio y quién no, pero para eso el hermano puede presentar necesidad lo que sea, para ello no están, pero nomás el hermano no da su diezmo, les cae la ley. O sea, es como si les cayera les cayera la policía. Hermano, no ha dado su diezmo. ¿Qué está pasando ahí? Y esa es una primera enseñanza para nosotros como ministros. ¿Por qué te contaminas? Porque el yo estar pensando más en, este hermanito no ha dado su diezmo, todo eso, es más por una ganancia. Y no lo estoy haciendo con la actitud correcta con la que Dios me llamó. ¿Sí se entendió aquí? Sí. Sí. Pero ¿qué creen? Que no solamente la enseñanza es para los pastores, también es para nosotros en general como iglesia. Primero, dar mi ofrenda o diezmo, pero sin olvidarme de la actitud correcta con la que tengo que hacerlo. Ahora, a final de cuentas, muchos dicen del diezmo, dicen, no, es que el diezmo ya no es vigente, que no sé qué. Ok, pero mi ofrenda a final de cuentas sí representa un porcentaje de lo que yo tal vez pude haber ganado en la semana, en la quincena o en el mes. Sí representa un porcentaje. A final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista crítico, pues, representa un porcentaje. Pero ahora,
No es más importante el porcentaje que la actitud con la que tengo que hacerlo. Es más importante la actitud con la que lo voy a hacer que el porcentaje que yo esté depositando. Pero a lo que Dios sí me llama como iglesia es a dar. Y aquí voy a ocupar una frase del pastor Kevin: dar debe ser una práctica, no una obligación. Y es lo que a nosotros como iglesia nos debe de sopesar. Ya no es una obligación el 10% apartarlo, pero sí debemos hacerlo una práctica. El dar debe ser una práctica y no una obligación, sobre todo de un líder. Una iglesia, al igual que una casa, debe pagar impuestos, servicios que ocupa, y como una casa también necesita arreglos, a veces una manita de gato, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, como conclusión en la clase de hoy, ¿qué encontramos? La ofrenda es una expresión de adoración de un corazón generoso, porque conforme yo haya propuesto en mi corazón, fíjense, conforme yo lo tenga propuesto en mi corazón, es lo que yo le voy a dar a Dios. Es decir, primero está mi actitud en el corazón o lo que yo me haya propuesto antes que el dar. ¿Se dan cuenta? No hay una exigencia para dar, pero sí sí debemos de practicarlo. El dar no quita mis responsabilidades como cristianos, tales como practicar misericordia, paz, amor, etcétera. Es decir, si yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, lo que sea, no es eso, no quita mi responsabilidad de practicar también lo que Cristo me enseñó. Y precisamente se necesita un equilibrio. No tenemos que descuidar 3x2 ni 2x3. Aquí hacen referencia a los puntos, ¿no? No tengo que descuidar el practicar la misericordia por dar el diezmo, pero tampoco, o la ofrenda, pero tampoco puedo descuidar el dar mi diezmo o mi ofrenda por practicar esto de aquí. El servicio a Dios no nos debe causar indiferencia. Y parte de una buena mayordomía es ayudar a mi hermano en necesidad, que fue lo que abordamos con Santiago. Y bueno, hermanos, pues esta es apenas la primera parte de finanzas bíblicas. La próxima semana vamos a ver qué más se puede ofrendar. En la próxima semana vamos a tocar más referente a la ofrenda. Vamos a profundizar más en el tema de la ofrenda. Esta clase como que me fui un poquito más sobre el diezmo, y aquí con lo que quiero concluir es de que tal vez alguien diga, no, pero yo sí practico el diezmo. Yo no considero que sea malo tampoco, ¿no? Les decía, a final de cuentas, lo que yo doy representa un porcentaje de lo que otorgue, pero no por entregar el diezmo o no por yo dar el diezmo me tenga que olvidar de cuál debe ser la motivación de mi corazón para darlo. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa parte de ahí? Sí. Entonces podríamos quedar en claro que ¿Ahí escuchan a mi mamá? dentro No, No, de mi devoción como ofrenda debo apartar algo para darle al hermano que necesita, a la persona con necesidad. Y eso prácticamente no lo A ver. hacemos. ¿Sí se escuchó? Sí. no. Bueno, yo no. Ok, si no, ¿alguien más que quiera participar antes? Bueno, Yo, hermano, Sí, a ver, adelante, adelante. ¿quién yo? Usted, hermana Pati, le cedo los Adelante, honores ya. hermana. Ah, ok, es que no escuchaba. Bueno, yo en lo que llevo de estar en la iglesia, yo sí tenía anteriormente esa opinión, ¿no? De que pues era para la iglesia y que los pastores tenían buen carro, siempre fue mi pensar ese. Pero desde el momento que yo recibo a Cristo y llego a la iglesia, mi forma de pensar cambió. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Entonces, Dios me ha dado yo digo que ese don de ser dadivosa. Y a mí me place mucho, a mí me da mucho gozo en mi corazón. Y yo me he dado cuenta de que siempre que ayudo o doy a la iglesia, a mi hermano, a mi semejante, a todo el que yo pueda, Dios me bendice mucho. Entonces, esa es una parte en la que a mí, en mi vida personal, pues ha habido mucha bendición. Ha habido mucha bendición porque yo nunca me pongo a pensar en qué lo van a usar. Yo siempre lo doy y oro a mi Padre para que pueda ser usado de bendición, para que pueda ser usado para quien lo necesite
y eso llena mi corazón, eso llena mi corazón y eso me motiva a seguir haciéndolo. Y hay mucha bendición en mi vida, ha habido mucha bendición en la vida de mis hijas y y pues es una parte en la que yo lo pienso, ¿no? Dios me bendice para ser de bendición y lo que Él me da, Él ve la disponibilidad que hay en mi corazón para ayudar a mi hermano, ¿no? Entonces, Ujú. es la manera en la que él me bendice en gran manera, o sea, independientemente de que yo sepa que si tenemos el vaso y lo llena y Dios lo derrama y todo, mi simple pensar y sentir es dar para agradecer a Dios todo lo que Él me ha bendecido. Entonces es una parte que me llena a mí, que me llena a mí como cristiana, como hija de Dios, porque finalmente lo que a mí me interesa es ser obediente a Dios y hacer todo lo que a Él le agrada, no hacerlo por los demás, ni porque le agrade a mi hermano, a mi otro hermano, porque nunca les vamos a agradar. Es algo que yo busco el agradar a Dios, que sea agradable a Dios, porque yo le pido muchas cosas y Él me las cumple, Él me bendice. Entonces yo, en esa parte yo siento que a Él le place y yo me siento bien porque hay una paz en mi corazón que nunca antes había sentido. Entonces, eso a mí me motiva a seguir ayudando y a mí no me interesa, no me importa quedarme sin nada, porque a veces lo que gano, digo, bueno, esto es para esto, lo reparto y a veces digo, oh, y a mí no me quedó, pero me da gusto, no sé, es algo, no sé si me puedan entender, que, que aunque yo pueda percibir y tenerlo todo, y a lo mejor ahora que estoy ganando bien, juntarlo, no tengo nada, porque todo lo doy, ¿no? O sea, no es que, bueno, he pagado cosas y todo y ahí ya también tengo disponible una parte en la que tengo que ahorrar porque también sé, como lo dice Josué, ¿no? José, que vacas flacas y vacas gordas hay que ahorrar también para cuando los tiempos malos. Pero yo sé que Dios provee y que nunca nos va a dejar sin el sustento, ¿no? Entonces, esa parte en dar, pues a mí me llena mucho, a mí me llena mucho y yo lo hago por agradar a Dios, no pensando si lo van a usar para esto, para aquello, ¿no? Y yo sé que Dios lo va a poner para lo que es. Y ese es mi punto personal mío. Tu punto de vista, muy bien, como lo estaba mencionando, ¿no? Parte de las motivaciones. Muy bien, hermana Patti. A ver, hermano Edith. Sí, sí, hermano, Gerson, mira, esta clase que estás dando me gustó mucho y yo siento que esta clase la deberían dar, se debería dar en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque así como lo explicas, así como lo mencionas, claro, el diezmo ya no es para nuestros tiempos, ¿sí? Pero hay necesidades, como tú dices, en las iglesias. Hay necesidades, hay gastos, hay esto y el otro, y pues tenemos que apoyar, ¿sí? No literalmente dar lo que es así como te lo exige el diezmo, sino que, como dice Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Y yo soy muy, a veces discutimos con la hermana, porque le digo, no, María Ofelia, o sea, hablando de los diezmos, ¿no? O si tú no quieres dar amor, adelante, ¿sí? Yo, no lo quiero usar como pretexto, ¿no? Yo soy más, y no me gusta decir lo que hago, pero en este caso, ya que se está dando los comentarios, yo soy una persona que, ¿cómo te diré? Muy dadivoso. A mí me gusta ayudar mucho a las personas, ¿sí? Mucho a las personas, sin esperar a nada a cambio, porque la bendición viene del cielo. En tarde o temprano la bendición llega. Ni cuenta te das cuando ya está la bendición, ¿sí? Igual, yo no digo, he dado mis diezmos, ¿sí? He dado mis diezmos, pero sí yo a veces estoy en contra, como ahora que fui a Chiapas, ¿sí? Ahora que fui a Chiapas, fui a la iglesia con mi hijo y pues prácticamente en las predicaciones te dicen que le estás robando a Dios porque no das el diezmo, ¿sí? Y antes de que des el diezmo, te cantan el himno, tus diezmos todos debes de dar y las ofrendas, o sea, prácticamente se están incitando y tiene que salir de acá, del corazón, del Ujú. corazón.
Y yo le digo a mi hijo, yo platico con él, hay cosas que no me gustan, hay cosas, todo lo que sea bíblico hay que tomarlo, lo que no sea bíblico hay que alejarlo. Pero sí, me gusta tu clase, Gerson, porque a pesar de que para muchos sería algo contradictorio a la iglesia, no, se está diciendo lo que es, la verdad, ¿sí? Hay cosas que no se tienen que exigir, tienen que salir de acá, del corazón, ¿sí? Como propongamos en nuestro corazón, con alegría, no con tristeza, ¿sí? Me gustó mucho tu clase y pues a seguir adelante, que las bendiciones vienen de arriba y cuando puedas apoyar, hazlo de corazón, de corazón. Amén. Cuando vas a diezmar, hazlo, si lo quieres dar, bueno, no, dalo de corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y ese es mi comentario. Perfecto, hermano. Muchas gracias ahí por el comentario, por el guayabazo. Este, pero Dios, sí, precisamente es seguir, seguimos bajo esta parte, ¿no? Remontarnos a la motivación del corazón, por qué hacerlo, y aún más importante, como bien lo decía, ¿no? No debe ser la ofrenda o el diezmo, no debe ser una exigencia del pastor o una exigencia de los ministros, pero también debe de salir también de nosotros como iglesia, como ovejas de la grey. ¿Alguien más había dicho por ahí? Voy a sí, sumar a lo que estamos aprendiendo hoy. Bien hablaba Gerson hace rato cuando decía hay aplicaciones prácticas en una verdad, un principio bíblico, que lo que le dijo Malaquías no se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los israelitas, pero hay un principio bíblico y no en Malaquías. Antes de que la ley fuese dada a Moisés, vemos testimonio en el Antiguo Testamento que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Es algo que antes de ser instituido como ley ya era una práctica y está en la Biblia. Entonces, debemos entender que los principios bíblicos son verdades de Dios que transforman nuestro corazón. No sé si puedas volver a poner la pantalla porque una frase que quiero repetir. Ah, voy. No diezmamos, ofrendamos por obligación. No, no, pero déjenme decirles algo. Hay otro principio bíblico que yo me recuerdo a diario. No hay nada más perverso y engañoso que el corazón del ser humano. Jeremías 17. Vayan y léanlo. No hay nada más perverso y engañoso. Por eso Dios nos ha dejado principios bíblicos. Porque en mi corazón percaminoso, si no permanezco en la palabra de Dios, con esa conciencia del temor a Dios que vimos ahora este mes en Proverbios, puedo yo excusarme en que pues es que ando triste y no ofrendo, entonces pues no doy. No, hermanos, el diezmo o la ofrenda o como la queramos llamar, es una práctica. ¿Qué quiere decir una práctica? Algo que es habitual en mi vida. normal. Algo es como evangelizar y discipular. Es algo que se produce de mi relación con el Señor. Por mi corazón, por la naturaleza caída de mi corazón, lo mínimo que puedo yo decir que voy a darle al Señor es el 10%. Lo mínimo, por la naturaleza caída de mi corazón. Porque entonces podemos caer en esa línea tan delgada que yo quiero que ustedes lo entiendan en sus corazones, de, ay, pobrecito de nosotros, es que somos una iglesia bien chiquita, y es que no nos alcanza, y ay, es que pastor, le vamos a dar una ayudita porque no hay para su sueldo. Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que uno siembra, uno cosecha. Y no estoy diciendo nada de evangelismo de prosperidad. Enemigo soy de eso, ¿eh? Enemigo. Pero tenemos que entender que una forma, una parte de nuestra adoración es el dar. El dar. Me encantan las necesidades de la iglesia, del edificio que presenta Gerson, pero no es el todo. Hay necesidades que son más importantes que un edificio y tienen que ver con la extensión del reino, tienen que ver con la predicación del evangelio, tiene que ver con la plantación de iglesias, tiene que ver con el ir
Y eso, hermanos, cuesta. Eso, ¿quién creen que lo paga? La iglesia. ¿Y saben algo? No hay iglesia chica. Yo compartí esta experiencia en el curso que nos dieron ya de finanzas hace un año, ¿no? ¿Qué? 6, 7 meses, por ahí de marzo. Un profesor nos dio la clase de misiología, una de las últimas clases del seminario, y nos compartió testimonios de misioneros, compañeros de él, ¿no? Compañeros de él. Y uno de ellos, pues no fue misionero, fue pastor. ¿Saben cuántos miembros tiene en su iglesia? Una iglesia en Argentina donde la devaluación es arriba del 90%. Ahorita su moneda, el dólar vale 100 y mañana vale 300. Y pasado mañana vale 500. Y no baja, así está. ¿Saben cuántos miembros hay en su iglesia? 50. ¿Saben cuántas familias misioneras sostienen alrededor del mundo? Arriba de 12. En países no alcanzados, donde la economía de Argentina no es la mejor del continente. ¿Qué es? ¿Que son narcotraficantes los miembros? ¿O sabes qué hacen? Practican la fidelidad. Y han entendido el dar como una bendición. Mi primer pregunta, obviamente, que yo le hice al pastor, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Y sabes por qué son 50? No porque no crezcan o no, porque cuando ya están creciendo, hacen una obra nueva, plantan una iglesia nueva, con la misma visión y con la misma carga de alcanzar el perdido. Entonces, como bien dice Kevin, hoy Gerson cita al calce, el diezmo o la ofrenda no es una obligación, es una práctica. Y en la práctica, un consejo de bendición a mi vida, propónganse por lo menos el 10, propónganlo. No estoy apelando a la prosperidad, no, hermanos. Van a ver cómo Dios sorprende sus vidas. Y Dios no te dice que le des para que te devuelva, no. Pero estás sembrando en cosas eternas. Y la iglesia es algo para la eternidad. Obviamente, si estás en una iglesia, que no es el caso aquí, pero si estás en una iglesia donde desde que entras ya te están endulzando el oído para que diezmo y diezmo y diezmo y diezmo y diezmo y órale, pásale y toma, pues sal corriendo, no hay nada que hacer ahí. Pero Dios ama al dador alegre y el dador alegre no tiene nada que ver con el ánimo, tiene que ver con el gozo de que doy al Señor porque estoy adorando al Señor. Así como lo adoro con devoción cuando leo la Biblia, cuando oro a Dios, cuando así yo también mi adoración completa es el dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué creen, hermanos? A Dios le encanta dar. ¿Y a quiénes creen que da Dios en primer lugar? A sus hijos. A sus hijos. Nosotros tenemos casi 5 años sirviendo a tiempo completo. 4 años, creo que son 4. Nunca nos ha faltado nada. Nunca. Cuando yo, Dios me llama, lo primero que le dije, ya les lo he dicho muchas veces, si mi esposa está de acuerdo, nunca está de acuerdo, estuvo de acuerdo. Lo segundo que hicimos fue orar y decirle, Dios, tú nos tienes que demostrar que nos vas a sostener. Ese mismo día, una persona con la que no habíamos hablado nunca, llegó y nos dio una ofrenda en efectivo, el salario de un mes. Y así lo hizo por 3 meses, sin que supiera que yo había tomado la decisión de servir a tiempo completo. Y les puedo contar una, otra. Les voy a contar la última. Estamos en un proceso de levantar fondos. Tenemos cerca de 6 meses, un poquito más, orando, ¿verdad? El ministerio en el que servimos nos está apoyando en Estados Unidos. Han levantado una campaña. La semana pasada me dicen a mí, Olivia, vayan a ver carros. ¿Qué piensas? Ya está el dinero, ¿no? Ya está, vamos. Vamos a ver carros y ya nos emocionamos y todo. Y ayer nos dicen, todavía no está. Y
somos pecaminosos, o sea, claro que mi corazón comparte, sigue compartiendo, y dije, ayer Dios nos bendijo de una manera excepcional. De una manera excepcional. Y doy gloria a Dios por eso. ¿Qué creen que pasó hoy? Dios nos volvió a bendecir en una manera excepcional. Amén. Sin pedir, todavía, sin pedir. Estaba haciendo corajes con México. Y en medio coraje, una ofrenda que no esperábamos. Grande. ¿Para quién es la gloria? Adiós. Gloria a Dios. Empezamos a compartir. ¿Qué creen? Al primero que le compartí, ¿qué creen que me dijo? ¿Cómo hago el depósito? Inmediatamente ofrendó. Amén. No les estoy diciendo que soy, no es magia, no. Las matemáticas de Dios son perfectas. Hagámoslo con amor, constantemente. Hay veces que yo agarro la cartera y digo, ay, Señor, pero es que ya no me va a alcanzar. Y digo, pues órale, ahí está. En ese temor y en esa pecaminosidad. Y Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Hay veces que no tenemos y de repente cae el dinero en la cuenta. Dios es fiel. No tengamos Amén. temor. Dios va a probar nuestros corazones pecaminosos siempre. Siempre. A veces con nuestras esposas, ¿eh? O a veces el pecador es uno, ¿eh? Pero seamos fieles. Dios es fiel. Dios es muy fiel. Muy fiel. El creyente practica el dar. No es una obligación. Si no dan, no se condenen. No se van ni al infierno por no dar. Pero sobre de qué están edificando. Yo les pregunto, ¿han tenido para comer hoy? Sí, Sí. Sí. ¿Les faltó a alguien una comida hoy? O sea, ¿alguien tiene hambre? no. No. Dice Angelito que él sí. Ven a la casa, Angelito. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan del proverbio en la mañana? Señor, no me des más, Sí, ni tampoco que me haga falta. Si me das más, no se me vaya a olvidar. Y si no me das, no vaya yo a dudar de ti. Que el dar sea una parte natural de nuestras vidas, hermanos. Yo ayer fui tan bendecido. Iba con otra cosa en la mente. Fui tan bendecido ayer. Fue como si Dios me dijera, Edwin, ¿quién te dijo que tenías que pedir? Ahí está. Sé paciente. ¿Qué creen que prediqué el domingo? Hablé de la paciencia. Paciencia es esperar en el tiempo de Dios. Y yo ayer que me dijeron que siempre no, que todavía faltaba, dije, ¿por qué? Y Dios me contestó, sé paciente. Entonces, hermanos, este tema de finanzas bíblicas, gloria a Dios que hay una carga en el corazón de Gerson y los está apuntando en esto. Nunca veamos el dar una obligación. Es una bendición. Amén. Es una bendición. Y nosotros no buscamos la bendición. Nosotros ya somos bendecidos. así. Ya somos bendecidos. Efesios lo confirma. Ya somos bendecidos, hermanos. Una viejita que conocimos, hermosa señora, la amé, la extraño, no es ni mi familia y la extraño. Salamanca. Tuvo un hijo con cáncer, se lo desahuciaron. En aquellos años no había leucemia, ¿cómo se llaman esos tratamientos? No Quimioterapia. existían. Llegó a México el primer tratamiento de quimioterapia e iban a experimentar con niños. Y experimentaron con su hijo. De Salamanca se iba a rentar un cuartito ahí al hospital de niños. ¿Qué creen que ahí sea para sostener? Vendía taquitos. Le caían 100 pesos, daba 10. Y los 90 sus gastos, gas y todo. Una vez el pastor la regaña, no,
primero pague sus cosas y ya luego me da el diezmo. No, ¿usted qué va a saber? Dice. Y a mí me entran 10, yo le doy 1, y si entran 100, yo le doy 10. Y si me sobra, le vuelvo a dar el 10, dice. Yo sé cómo me arreglo con Dios. Mm, ¿Saben algo? El hijo tiene como 50 y tantos años y le ha dado no sé cuántos nietos. Gloria a Dios. No se murió. Eso es algo que yo, cuando Dios me permite experimentarlo, digo, gracias Dios, dame un corazón así. Y ella no lo hizo en religiosidad, ella lo hizo tal vez en ignorancia, o tal vez porque le tocó un pastor que les daba duros y no daban el 10, pero ella en su amor a Dios daba su adoración completa. ¿Y qué creen? Que se empezó a dar cuenta que entre más daba, Dios más le bendecía. Pero no es que Dios no nos está bendiciendo por dar o no dar, es que nos cegamos cuando hacemos del dinero nuestra pasión, nuestro ídolo, y no Ídolo. vemos las bendiciones de Dios. Pero cuando quitamos, ya lo dijo Pablo, principio de todos los males, ¿qué es? El amor al amor al dinero. dinero. Cuando quitamos esa venda del amor al dinero, ay, decimos, ¿todo esto es mío? Sí, todo eso. Hermanos, les animo a hacerlo cada semana. Y si entre semana puedes dar, da. Y si diste hoy y puedes dar mañana, den. Dios es fiel. Dios, Amén. Amén. ya que tomé un rato de sermón de eso, pero sentí, No, está bien, sentí decirlo. complementando, está muy bien, muy bien. ¿Alguien más tenía por ahí? Bueno, sí, algo rápido, lo que dice el hermano Edwin en primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, permítanme, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando nosotros ponemos el amor al dinero, pues nos volvemos como ambiciosos, ¿no? Y avariciosos y no vemos más allá y pensamos que pues el dinero lo tenemos por nuestras fuerzas, ¿no? Pero el Señor permite que tengamos, perdón, pero para hacer esos canales de bendición para los que necesitan. Bien lo dice el hermano, ¿no? Hay los misioneros, necesidades en la iglesia, algún hermano. Entonces, si Dios nos está prosperando, es con la intención de que nosotros demos de lo que el Señor nos está dando, ¿no? Y no tenerle amor al dinero, porque el dinero no, en sí no es malo, sino dice el amor, el que tú pongas primero el dinero antes que a los hermanos, antes que a las necesidades de los demás. Entonces, es un versículo muy, muy hermoso y muy sabio porque es lo que el Señor nos llama, ¿no? Que de lo que Él nos está dando, pues seamos también el canal de bendición para sostener la iglesia, para sostener nuestra familia, para sostener al hermano que tiene necesidad, ¿no? Entonces, nada más se quería agregar esto. Muy bien. Como para cerrar, yo también, por ejemplo, Yo, ¿sabes? De ok. manera que yo también lo he alcanzado a percibir o lo alcanzo a ver, es que muchas veces también nuestro corazón es vanidoso. Yo creo que el de todos. Nos gusta mucho que también nos halaguen, pero también de manera natural somos ambiciosos. Y una manera también en la cual nosotros podemos, una manera de atacar la ambición o la codicia es despojándonos de lo nuestro, quitarnos un poquito de lo que nosotros ocupamos y qué mejor que para Dios. Entonces también es una manera en la cual yo veo también, muchas veces yo también era de los chairos que decían, pero ¿por qué nos quitan el dinero y todo eso, no? Pero desde que aprendí a ver el diezmo, la ofrenda, de la manera en la cual Dios la ve, es decir, por el agradecimiento de mi corazón, porque muchos, como bien comentaba el hermano Edwin, muchos pueden llegarlo a ver como la manera de, hoy estoy triste, hoy no hay ofrenda, hoy no hay diezmo, pero ¿qué crees? Que precisamente parte de nuestra gratitud, parte de nuestro gozo es que Dios en ninguna semana, al menos en mi vida, no me ha dejado sin comer y ha sido de esa manera en la cual pues es de retribuirle también a Él lo que Él me ha hecho o Él me ha permitido en esa semana, el alimentarme, el ir a la escuela, etcétera, etcétera, solventar mis gastos, pues es una bendición porque hay personas que tal vez, o muchas personas, no lo tienen y Dios no me ha llevado al menos a ese extremo. Retribuirle a Dios, hermanos, pues al menos en mi persona yo he experimentado la bendición de Dios dentro de ellos. Este,
ya voy deteniendo aquí la pantalla. Ya, nada más quería no equivocarme en esa frase, que el diezmo, el ofrendar los diezmas debe ser una práctica, no una obligación. Bien, entonces, bueno, pues espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero no haberlo expuesto mal. Hermano Edwin, si tiene algo que corregir, pues puede hacerlo. No, solamente sumé a lo muy bien que lo Ok, hiciste, a lo muy bien que lo perfecto, hiciste. muy bien. Bueno, a ver, la próxima semana vamos a hablar un poquito más respecto a la ofrenda, qué más se puede ofrendar, por así decirlo. Este, y yo creo que ya estaremos sacando 2 sesiones más, estaremos acabando esto de la doctrina de la mayordomía. ¿Sí les está gustando esta Sí. enseñanza? Sí, Quiero decirles Una- algo, animarles. El que estamos, los que estamos, es animar a los que no están, a transmitir lo que estamos aprendiendo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, perdón, ministrar a la iglesia. No solo la de Gerson o la mía o la de Gerson solamente, es de todos. Entonces, en la medida que lo podamos, ministremos a la iglesia en estas enseñanzas. Ok, entonces, no sé si ya vamos deteniendo la grabación. Ya ni me